que va a ir acumulando, esos cambios que va acumulando, porque por la presencia de bacterias, ¿no? Entonces lo que nos interesa es ver aquí, por ejemplo, miren, este es el tejido cerebral y esta es la meninges. La membrana. Entonces, ustedes ven que este espacio en sí debe ser muy estrecho, porque realmente es una membrana que envuelve, pero aquí cuando ya hay un problema de meningitis purulenta van a ver que se incrementa este espacio por la presencia del infiltrado inflamatorio, de los gérmenes o bacterias, y los vasos sanguíneos también empiezan a dilatarse, porque hay un cuadro inflamatorio, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es ver que ese espacio, ¿no? Ese infiltrado inflamatorio, este es el tejido cerebral y este es el infiltrado inflamatorio, ¿no? Vamos a tratar de identificar qué agentes, no solamente, aquí hay linfocitos, hay polimorfonucleares, ¿no? Hay células, puede haber células plasmáticas, pero nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Identificar el agente que está ocasionando este infiltrado inflamatorio, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, en esta toma de tejido cerebral, encontramos que justamente hay muchas zonas de sangrado, ¿no? Y miren cómo está aquí, como dicen las venas cerebrales, un poco dilatadas, ¿no? Con abundante exudado, algo purulento, medio blanquecino, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención porque deben ser transparentes, ¿no? Entonces, y no más, bueno, entonces, la presencia de este infiltrado inflamatorio de los vasos sanguíneos congestivos y de identificar la bacteria es lo que nos hace el diagnóstico de meningitis. Meningitis en sí es decir un nombre de la patología, pero no hacemos nada si no le adjudicamos su título. Meningitis, E. coli, meningitis, por ejemplo, por neumococo, ¿no? Entonces, depende el agente causal, ¿no? La bacteria que está ocasionando ese problema. Entonces, por eso que podemos ver, pero no sabemos, le vamos a agregar el nombre, es decir, el apellido, de acuerdo al germen que esté ocasionando, ¿no? A la bacteria que esté ocasionando la infección. Entonces, y por supuesto, como ya les dije, tiene un compromiso, la persona cuando tiene una meningitis tiene fiebre, tiene cefalea y un compromiso del sensorio, ¿no? Entonces, la persona de repente no, no tiene capacidad de estar muy consciente, puede caer desmayado o tener ideas, ¿no? O sea, no coherentes, ¿no? Entonces, algo está pasando con esa persona hasta cuando uno no hace el estudio, ¿no? Entonces, luego otra patología que vamos a ver es la meningitis, la meningoencefalitis tuberculosa. Entonces, tenemos que también es otra patología. Generalmente estas se presentan en gente joven, en niños, también puede ser en adultos, pero generalmente las vemos a veces en niños. Cuando en este caso, primero había tenido que haber una contaminación por tuberculosis, una tuberculosis primaria, ¿no? Y que realmente ha ascendido ustedes saben que la persona puede toser, puede expectorar, a veces cerca a nosotros. Ahorita como está ocurriendo casi con el virus, que evitamos que las gotitas de fluye que quedan en puedan contaminarnos, ¿no? Entonces, en la meningoencefalitis tuberculosa sabemos que si estamos de repente cerca a una persona con tuberculosis, al toser va a difuminar, ¿no? Diversas bacilos en medio del estornudo o de la saliva. Entonces, eso es lo que a alguna persona que esté muy sensible inmunológicamente va a ser afectada con esta tuberculosis. ¿Y qué sucede? De que va a ser por vía respiratoria, pero la vía respiratoria rápidamente, por las conexiones que existen, son muy cercanas y puede ser, o también puede ser que no
vaya al cerebro, sino a otros órganos. Entonces, tiene que haber habido primero, para tener una meningoencefalitis tuberculosa, una contaminación primaria, la cual no ha sido superada, y esta va a pasar a una meningoencefalitis tuberculosa, ¿ya? Entonces, quiere decir que ahora ya pasó, de repente una persona en contacto con una persona tuberculosa, para que tenga una meningoencefalitis va a pasar unas 3, 6 semanas, ¿no? Puede pasar de la persona y va a empezar a presentar justamente algunos síntomas de esta contaminación. Entonces puede presentar la persona fiebre, cefalea, ¿no? Pérdida incluso del control en caminar, puede ir de repente, uno ve a una persona que algo pasa como que estuviera, ¿no? Mareada, no puede caminar adecuadamente. ¿Por qué? Porque va afectando el tejido cerebral y va perdiendo la persona, ¿no? Ese equilibrio. Entonces vamos a ver que las meninges intensamente van a tener un exudado, puede haber granuloma, necrosis gaseosa, vamos a ver que están rodeados también de linfocitos, de meninges y de células de tipo Langhans. Entonces, miren, esta es una zona, así, donde nosotros esos medio blanquecinos, lo que nosotros le llamamos calcium, vamos viendo una zona de inflamatorio, ¿no? Y que se adhiere hacia el tejido, ¿no? Cuando lo miramos ya al microscopio es que vamos a encontrar esas células epitelioides, podemos encontrar las células tipo Langhans. Los sanguíneos están un poco aquí apenas congestivos, pero los vamos a ver en el corte histológico. Entonces, si nosotros hacemos un corte histológico, vamos a encontrar, miren, la presencia de las células tipo Langhans, ¿no? El infiltrado inflamatorio que invade y prácticamente, miren, es un tejido hacia otra zona, ¿no? De tejido cerebral, y toda ella rodeada de abundante infiltrado inflamatorio, ¿no? De un cuadro crónico. Entonces, miren aquí también la necrosis gaseosa. Aquí está justamente, miren las células tipo Langhans, ¿no? Que hacen esas células gigantes, que hacen justamente esta patología, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí en una vista macroscópica, vamos a ver la zona donde dice necrosis casi, que es casi como si fuera esta zona. Y tenemos una imagen más o menos de cómo se opacifica un poco la zona de donde se presenta esta tuberculosis, ¿no? Entonces, puede haber, acá está, necrosis granulomas, necrosis gaseosa y la presencia del infiltrado inflamatorio, ¿no? Y eso es la meningitis, ¿no? Entonces, esa es la meningitis tuberculosa y esa es la meningitis purulenta, ¿no? Que puede, como les dije, puede ser por diferentes bacterias, ¿no? Porque todas ellas llevan también a un compromiso sensorio de la persona. Muy bien. Ahora vamos a ver la número 23. La número 23. Entonces, en la práctica 23 vamos a ver patologías, creo, a ver, tejido nervioso. Hay que pensar porque no lo carga, se demora. Ya lo está cargando. Yo creo que está ya colocado. Hay que a ver, se demora en abrir. Hay que pensar porque no abría.
¿Por qué no lo abre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo abre? Creo que es la internet la que está. No hay buena señal, algo está pasando. Dice, el Estado se estableció no molestarse o tendrá notificación de mensaje urgente. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Qué raro. A ver, a ver. Ay, qué peso. Ve, con todo lo que he costado ponerlo. Ponerlo y no lo abre. Vamos avanzando. En la práctica 23 vamos a revisar sobre las patologías de un astrocitoma y un meningioma. Ambos casos o patologías tenemos que estudiarlas como tumores neoplásicos, ¿no? Y vamos a ver que en la práctica, en esta práctica 23 que vamos a revisar, el astrocitoma es una neoplasia maligna del cerebro. Acá está, el astrocitoma y el meningioma, que son dos patologías que vamos a revisar. El astrocitoma, que es una patología maligna, y el meningioma, que es una neoplasia que puede ser benigna y puede ser maligna. Y la maligna es muy escasa, más son benignas. Entonces, en el astrocitoma, que lo vamos a ver en el cerebro, miren, aquí está, zona contaminada, ¿no? O la zona transformada por esta tumoración. Vamos a ver que esta lesión se ubica en el tejido cerebral, donde vamos a mostrar una zona tumoral que va a ser realmente delimitada por un nódulo, un tejido nodular, que puede tener numerosos quistes, pero que además tiene vascularización, que irriga justamente a esta zona tumoral, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar estos pacientes? También estos pacientes van a presentar cefalea, van a presentar fiebre, luego pueden presentar trastornos también del sensorio, ¿no? Y entonces podemos ver que generalmente este tejido tumoral lo lleva a tener también a veces cambios en su irritabilidad, ser a veces personas de un carácter un poco agresivo, pero también tenemos que decir que avanza muchas veces este tumor lentamente, ¿no? Y por eso hay las personas que muestran ciertos cambios de su conducta, ¿no? Vamos a ver también que tiene una zona es muy vascularizada, ¿no? La zona tumoral. Y vamos a encontrar las células de tipo astrocitoma fibrilar, que pueden ser estas pleomórficas. No se van a observar en sí figuras mitóticas, pero sí hay varios cambios que se producen en estos astrocitomas y pueden ocasionar justamente unas variantes o lo que nosotros llamamos una clasificación que puede darse en estos tumores, ¿no? Porque generalmente tienen varios subtipos, ¿no? De que en su aspecto histológico. Entonces, miren, acá está la zona tumoral, ¿no? De bajo grado. En la imagen van a observar, puede haber estos astrocitomas de tipo pilocítico, pueden ser difusos, pueden ser unos anaplásicos o pueden ser un glioblastoma múltiple, ¿no? ¿Y qué van a presentar? Generalmente dolor, van a presentar
fiebre, ¿no? Pueden presentar vómitos, pueden también tener alteraciones, como le digo, cerebrales, hasta de convulsiones, ¿no? Entonces, estos pacientes, realmente al ser estudiados y a ser evaluados con diagnóstico por imágenes, ¿no? Por una serie de ¿cómo se llama esto? Exámenes, vamos a encontrar que concluir de que hay presencia de un nódulo tumoral, ¿no? Entonces, vamos a poderlo ver el tejido donde está conformado por una zona, ¿no? Irregular y que además tiene una zona de necrosis y hemorragia, ¿no? Entonces, al revisarlo al microscopio, vamos a encontrar justamente la variedad de estos astrocitomas, ¿no? Este es un astrocitoma difuso, miren, difuso, todas las células están en diversas partes de su estructura, ¿no? Y este es el astrocitoma también difuso, a mayor aumento. Miren, los núcleos son bastante hipercromáticos, ¿no? Y vamos a ver, miren, son así, medios alargados, los núcleos. Aquí también vamos a ver que incrementa la celularidad del pleomorfismo en comparación al cerebro normal. Note la célula pleomórfica central, que es esta, ¿no? Miren aquí, satelitosis, y vamos a ver eh, también una de estas alteración de una célula, pero que tiene, miren, alrededor, ¿no? También un recuadro un poco llamativo en comparación al resto de del tejido, y es lo que llamamos satelitosis perineural, ¿ya? En cambio aquí vamos a ver que puede ser que hay una acumulación en la zona perivascular. Entonces miren, es una zona que aquí nosotros podemos ver la acumulación del perivascular, este y este. Miren, acá está otra vista, donde ustedes pueden ver que generalmente glioblastoma se llama justamente dentro de la clasificación de estos astrocitomas, ¿no? El grado más alto, porque hay el pilocítico, que es el grado 1, tenemos el astrocitoma difuso, que es el 2, astrocitoma anaplásico, que es el 3, y el glioblastoma, que es el 4, ¿no? Por eso es un astrocitoma de alto grado, ¿no? Entonces vamos a ver que presenta una marcada hipercromacia, ¿no? En estas zonas bien teñidas, y vamos a ver la vascularización. Miren los vasos, ¿no? Miren acá, marcada hipercromacia, ¿no? ¿No? Y vamos a encontrar zonas, ¿no? De vascularización prominente. Acá tenemos los vasos sanguíneos con áreas de necrosis, ¿no? Que no se observa con mucha nitidez, pero lo observamos, lo vemos. Ya, bueno, estas son las zonas de glacia. Ya, vamos a ver la otra. La otra patología es el meningioma. El meningioma natural puede ser benigna, rara vez es maligna, generalmente la que más vemos es benigna. También es una neoplasia tumoral que
es de forma uniforme, está constituido por células que son ovaladas, se presenta mucho también en gente joven. Este meningioma también se presenta con síntomas de cefalea, de fiebre y de dolor, no, de trastornos del sensorio, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente vamos a presentar, va a presentar esta meningioma un núcleo, ¿no? Poco coloreado, pero va a tener sus bordes citoplasmáticos poco definidos con una disposición en espiral, ¿no? O que forman, miren, ¿no? Miren, acá está estos meningiomas según grados. Vamos a decir si el grado 2 de la OMS, el meningioma es cordoide. Luego hay otros meningiomas células claras, meningiomas atípicos, meningiomas que realmente nos interesa ver siempre cómo es la celularidad, si hay pérdida de la de la zona delimitada, ¿no? Hay pérdida de esa zona. Vamos a ver que generalmente estos meningiomas van a tener también focos de necrosis, ¿no? Y vamos a ver si es que encontramos mitosis o no, porque de repente estamos frente a un meningioma benigno, ¿no? Entonces tenemos que los meningiomas, este caso es un grado 3, ¿no? Está tanto estos dos cortes, ¿no? Como un meningioma rhabdoide. Y esta vista número 3 es un meningioma anaplásico con más de 20 mitosis, mientras que este de aquí, que es generalmente otra variedad de meningioma anaplásico, vamos a encontrar que tiene muchas zonas de mitosis, ¿no? Y vamos a observar esto en varios campos para poder sacar en conclusión, ¿no? O el diagnóstico frente a qué tipo de meningioma estamos, ¿no? Entonces, casos los anaplásicos y los más, dentro de la clasificación, los más avanzados son los glioblastomas. Este es uno antes de los más avanzados que ya prácticamente lo hemos descrito como el cuarto nivel de la clasificación de los meningiomas. Entonces, como le decía, muchos de ellos son benignos. Es el 3% a nivel internacional que se encuentra este meningioma que puede hacer, ¿no? Pero generalmente estos son benignos. Solo somete al paciente a tratamiento y bueno, ¿no? Revirtiendo todo el cuadro de sus síntomas que tiene el paciente. Entonces, generalmente en estos pacientes va a ser sometidos a cirugías y también sometidos a quimioterapia. Y vamos a ver que generalmente revierten todas esas conductas y esos comportamientos que tuvo el paciente después de operados, ¿no? Entonces, donde después de operados, después de tratados, el paciente elimina todas aquellas molestias que tenía, ¿no? Y muchos de ellos son sometidos a quimioterapia, ¿no? Acá están los... Más. Cuatro revisiones que teníamos que hacer. Son bastante sencillas, no son, ¿no? Estas tumoraciones, lo importante es evaluar el aspecto tumoral, o sea, las características del núcleo, del citoplasma, pero aparte de eso es evaluar bien si es que los vasos sanguíneos están permeables o están obstruidos por fragmentos de esta celularidad. Y según eso vamos a ver el plano, porque generalmente se decía que no pasan la barrera, ¿no? Estos tumores, pero sin embargo, vamos a ver que
sí son altamente malignos, como es el astrocitoma, con sus dos tipos, ¿no? En cambio, el meningioma siempre tenemos que tener confianza de que podemos acercarnos a preguntar los datos y concluir la gravedad de esta neoplasia, ¿no? Pero como ya les dije, la gran mayoría son benignos de los meningiomas, los astrocitomas no. Y de las tuberculosis, de las patologías inflamatorias e infecciosas, la tuberculosis es una de las frecuentes, pero aún así, hoy en día ya las personas muchas veces logran no llegar a ese extremo, pero sí tenemos que tenerlo presente porque es una patología muy frecuente en nuestro medio. Preguntas que han leído acerca de estos tumores. ¿Me escuchan? No sé, no, ¿sí me escuchan? Uy, no los veo. Sí, doctora. Chicos, ¿se escuchan? Sí, doctora. Ya. Díganme que tienen alguna pregunta, han leído acerca de estos tumores. ¿No hay preguntas de estas 4 patologías que afectan al sistema nervioso? Uno a las meninges y otro al tejido cerebral, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿No? A ver, la delegada. La delegada, ¿preguntas? No, doctora, sí lo llegué a entender todo. No. A ver. Estas cosas sencillas, solo hay que tomarlas en cuenta porque la tuberculosis ¿La doctora salió? Creo que sí, está en espera. Chicos, el lunes está bien para el seminario, ¿no? Porque creo que había leído que tenían examen, pero no sé si sigue en pie todo, ¿no? O no, no sé qué dicen ustedes. O no tienen, no sé, creo que haber leído así, pero no. Sí hay examen, Melissa. Simplemente.